Vamos a la colega Elida Favole. Hola Elida, ¿cómo te va? Muy buenos días, Silvio. Muy buenos días, Alexis, a todo el equipo y a la audiencia. Tu cargo actual es directora de... Yo estoy como directora de transparencia, acceso a la información. Tengo la plataforma de datos abiertos Sí, del Ministerio Público y así también estoy como responsable de la oficina de género. correcto. Elida, nos compartiste ya y vamos a ir desglosando un poquito las cifras de cada mes prácticamente, los casos de feminicidio, tentativas, niños que quedan huérfanos, hogares sin madres. ¿Cuál es el escenario actual a la fecha? Estamos prácticamente ingresando al 10º mes del 2024. Sí, a la fecha nosotros tenemos registrados 21 víctimas de feminicidio y 35 casos de tentativa, ¿verdad? O sea, estamos hablando un poco más de casi 60 casos de extrema violencia que tuvo como víctima a una mujer, que hay que entender que la antesala siempre son los hechos de violencia familiar. Esta edad, la franja etaria de estas víctimas van entre 14 y 75 años. La víctima más joven fue una joven de 14 años que falleció en manos de su padre. Así también en cuanto a los agresores tenemos una franja entre 18 a 73 años. En cuanto a los hijos, estamos hablando de 44 hijos que han quedado huérfanos. 17 de estas mujeres eran madres. En el caso específico, Elida, de la menor de 14 años en el cual el papá está involucrado, ¿cuál es la relación que se da para que sea catalogada la situación como feminicidio? Solo para explicar eso, o sea, sé que hay una explicación. Sí, por el inciso que señala el vínculo. El vínculo es el padre. Entiendo. O sea, aprovechando también ese contacto para precisar y esclarecer a los televidentes, Elida, el concepto en sí de feminicidio que contempla la actual normativa. Si puedes señalarnos, por favor. Sí, efectivamente, es cuando justamente una mujer es asesinada por su condición de mujer. Y eso para que la gente entienda, ¿verdad? No es lo mismo que yo, mujer, voy por la calle, una persona me sale al paso, me asesina para robarme mi celular. En ese caso no es un feminicidio porque el móvil, por más que yo sea mujer, no es por mi condición de mujer que me asesinó, sino con la finalidad económica de robarme un celular. Es la condición económica, es la que justamente define. En cambio, si yo estoy en un vínculo de pareja o en un vínculo de padre, hija, hermanos o sobrinos, parientes cercanos, ¿verdad? Que tenga un vínculo cercano y hay un contexto de violencia, la dinámica que se da en ese contexto es de violencia. Y ahí es donde se habla de una simetría de poder entre hombre y mujer y ahí es donde se habla de la condición de mujer. Por eso que no todos los hechos donde muere una mujer son feminicidio. Solo en un caso genérico que pueda darse. Por ejemplo, en el caso de las parejas LGBT, por ejemplo, de darse una situación en la cual una mujer mata a otra mujer por su condición de mujer, ¿puede catalogarse o caratularse como feminicidio? Bueno, ahí yo te voy a hablar desde dos aspectos. Primero, nuestra relación jurídica señala que es hombre-mujer todavía. Hombre-mujer todavía. Sí, sin embargo, la literatura internacional, ya en otros escenarios internacionales, te hablan de la simetría de poder. O sea, en una pareja gay, tanto de hombre como mujer, siempre va a haber una persona, uno de ellos que va a tener una condición más vulnerable. Y la otra persona va a tener una condición de opresión, por decirlo así. De superioridad física. De superioridad, efectivamente, ese es el término correcto, de superioridad. Entonces, la condición y la dinámica es de violencia y también por el otro lado de vulnerabilidad. Entonces, cuando se da en la pareja, ya sea heterosexual o gay, una de las personas tiene una condición de vulnerabilidad, ahí hablamos de una simetría de poder. En otros países sí, ya en una pareja de ambos sexos está catalogada como feminicidio. En nuestro país todavía se habla de la condición hombre-mujer. Ya. Ahora, Elia, otro aspecto también en cuanto a los agresores. Siempre estamos hablando de parejas o exparejas y hay zonas un poco más violentas, por decirlo así, en nuestro país, identificadas, digo, ¿no?
Efectivamente, tenemos nosotros siempre la zona central donde cada año los números se disparan. También tenemos la zona de Alto Paraná con 2 casos, Amambay también con 2 casos, Canindeyú con 2 casos y luego tenemos otros departamentos como Paraguarí, Guairá, donde se registran 1 caso. Ahora, los responsables son sometidos a la justicia. Ustedes también tienen un seguimiento de cuántos involucrados en feminicidio en lo que va del año, por ejemplo, cómo están en esos procesos o las condenas que se han dictado en los últimos tiempos, porque sabemos también que un proceso penal te puede durar bastante tiempo. Sí, estas estadísticas son en relación a los casos que ocurren este año y que por lo general en un plazo aproximadamente entre 2 años es que cuando llega a juicio oral, ¿verdad? Sí. En cuanto al parentesco que me señalabas, 14 de ellas fueron sus parejas, 4 exparejas, un yerno que es una persona que queriendo asesinarle a su expareja, asesina a la madre, quien por supuesto en defensa de su hija se puso en el medio, el padre que asesinó a la hija y a la mujer también, en este caso tuvimos un doble feminicidio. Hay que señalar que un hecho que ocurrió en la zona central todavía está a determinar porque no se conoce el autor. Sí, te escuchamos. 4 de estas personas se suicidaron, de los autores. Ahora, desenlace. Estadísticamente en comparación al mismo mes con el año pasado, ¿sube, baja o es el mismo patrón? O es el mismo, porque siempre hablamos de 4 a 5 víctimas por mes. Sí, efectivamente, no tengo a mano la cifra exacta, pero sí hay un vínculo, generalmente un promedio. Nosotros solemos finalizar diciembre prácticamente con casi entre 36 y 40 casos. El año pasado cerramos con 44. ¿Hay meses así más característicos donde se sucede más este tipo de hechos? ¿Se me ocurre? Sí, por lo general son los meses de diciembre, luego enero y febrero. Son los meses que más casos solemos registrar. En los casos, por ejemplo, de darse de estupro, también son calificados como feminicidios, donde se asume o se normaliza que una menor de 12 o 13 años haya tenido cierta relación con personas mayores y se da el homicidio, la muerte de la mujer en circunstancias violentas. ¿Cómo se cataloga eso? Sí, también es feminicidio también, porque por la condición de supervivencia sentimental. Sí. Por más que sea un caso de estupro, un vínculo sentimental. Incluso ustedes recordarán que nosotros tuvimos un caso de una niña pequeña que había fallecido por abuso sexual. Sí. La causa de muerte es abuso sexual. En esos casos también debería ser feminicidio. ¿Por qué? Porque ella, a tan temprana edad, por su condición de mujer, porque el objeto fue el abuso. En esos casos también debería ser feminicidio. Y tenemos 2 o 3 casos grotescos, espeluznantes en los últimos tiempos de niñas, de bebés inclusive que fueron abusadas. Y bueno, esto a mí me resulta llamativo lo que nos dice Elida con respecto a cómo se puede catalogar también o caratular. Por eso era importante la precisión desde el concepto. Ahora, Elida, aprovechando también el contacto para reiterar de nuevo, digamos, la forma en que las mujeres, las personas afectadas, sus allegados, su entorno pueden denunciar hechos de violencia que pueden acabar en feminicidio. ¿Dónde contactar, dónde hacer esas denuncias? Yo siempre recomiendo hacer a la Policía Nacional. ¿Por qué esto? Porque el Ministerio Público cuenta con 3 o 4 sedes por departamento. Por una cuestión presupuestaria, nosotros no estamos en todo el país. En una situación de extrema violencia que puede llegar a un feminicidio, vecinos y familiares siempre llamar al 911 o inmediatamente a la Policía Nacional más cercana, comisarías, subcomisarías, porque hay que señalar que la policía está en casi todos los distritos y es más, a veces tiene sus comisarías por barrio. Entonces siempre es recomendable, en un caso de auxilio, en cualquier circunstancia, llamar primero a la Policía Nacional. Y quiero hacer una acotación también, que tal vez no está en estos registros, que de este total de 21 casos, en 4 de ellos los autores intentaron simular otro hecho punible. En 3 de ellos intentaron simular muerte súbita y 1 de ellos intentó simular como si fuese un accidente vial. Mira, qué situación, Y están los intentos también, porque me hablaba de siniestros viales. Y ayer de madrugada, o antes de ayer, un hombre intentó arrollar, de hecho atropelló a su expareja, subió la camioneta sobre la acera y termina atropellando. Un nivel de violencia muy... en los casos de feminicidio ya es extremo evidentemente, pero la violencia
35 casos de tentativa, decía ella. Es espeluznante. Efectivamente, los casos de tentativa tienen la misma expectativa de un caso de feminicidio. ¿Por qué? Porque en los casos de tentativa el autor tiene la intención, solo que la mujer se salva por otros factores externos que no tienen que ver con el autor. O sea, no es que el autor se arrepintió del hecho, sino que la mujer se salva por otras circunstancias, ¿verdad? Entonces, son escenarios de extrema violencia, por eso que están nivelados a la misma situación de violencia que un caso de feminicidio consumado. No son efectivos los controles aleatorios para las personas que tienen medidas alternativas a la prisión, órdenes de restricción. Sin embargo, en muchos casos, a pesar de todas estas restricciones, se perpetraron los feminicidios, Elida. Lo que ocurre es lo siguiente: los niveles de violencia pueden ser bajo, medio y alto. Cuando una persona tiene un nivel elevado de violencia, y a veces no, eso siempre se revela en un análisis preliminar, tiene que hacerse una evaluación muy profunda y tiene que ser inmediato también. En otros países estos tipos de estudios se hacen en los primeros 5 días, justamente para la medida. En nuestro país todavía, como nosotros contamos con apenas 60 psicólogos a nivel país, esto todavía en el tiempo tarda. Pero hay que entender que una persona con un nivel elevado de violencia no va a respetar una orden de restricción. Definitivamente, y es tiempo que eso sepa también los jueces y algunos agentes fiscales también. Gracias, Elida, por el tiempo. Sí, muy gentil. A ustedes muchísimas gracias. Adiós, adiós. Bueno, datos más que preocupantes.